Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues feliz año nuevo, feliz año 2026, el primer podcast de este año 2026, deseando para ustedes lo mejor para este año, que todo lo que no se realizó el año pasado, que en este año se cumpla y aún más de lo que pidieron. Así declaramos que Dios tiene para ustedes cosas grandes y maravillosas en este año por cumplirse. Y bueno. Yo estoy bien contenta hoy porque tenemos una invitada de lujo. Es una hermosa joven que la conozco desde hace muchos años, conozco su familia, pero verdaderamente es una chica guerrera, valiente, que resiliente y verdaderamente así somos en este grupo, las mujeres de pie, son mujeres que hemos estado en el suelo y de ahí Dios nos ha levantado en salud, en finanzas, en problemas de familiares, en todas las áreas, el Señor nos ha dado su mano y nos ha llevado por un buen camino y llena de éxitos, ahora resilientes. Y ella es tal cual lo describe nuestro podcast y tengo el gran honor de presentar a ustedes a nuestra hermosa y querida Cintia Acosta Velázquez, que ahora ya no es de Velázquez, ahora es de Junus. Sí, ahí por ahí. Ahorita ya les va a decir qué es el apellido. Pero bienvenida, Cinti. Gracias por aceptar esta participación. De verdad que estoy muy contenta de que nos haya acomodado el tiempo. Y sé que eres una persona de negocios y ahora escritora, ¿verdad? Casada, sin hijos. Y quiero darte la bienvenida primeramente. Antes que nada, gracias por invitarme al podcast Mujeres de Pie. Es un gusto poder estar con usted en este podcast y poder comentar un poquito de lo mucho que he recibido a partir que le abrió la puerta de mi corazón a Dios. Así es, Cintia. Verdaderamente siempre hay algo bello que platicar en nuestra vida, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos esa gran experiencia, ¿verdad? De transformación. Y bueno, pues vamos a comenzar con la primera pregunta, que es de cajón, ¿verdad? Y quería preguntarte, ¿tú eres de Matehuala? Bueno, o ahí vives, pero ¿dónde naciste? Muy bien, sí, ya tengo muchos años viviendo en Matehuala, San Luis Potosí, pero nací en Monterrey, Nuevo León, por cuestiones de que en esa temporada mis padres vivían en Monterrey, Nuevo León. Ok, eres entonces regia, eres Sí. regia. Muy bien, entonces ahí pues nos puedes contar a qué edad llegaste a Matehuala y qué sueños y anhelos tú tenías de niña. Bueno, que yo quería ser molinera, ¿tú crees? Estudiar belleza y molino, decía yo, porque me encantaba, me llevaban de chiquita a ver cómo salían las tortillas y donde aventaban el nixtamal y imagínate, bueno, tortillera no soy, pero belleza siempre me ha encantado. Entonces, ¿tú qué soñabas? ¿Cuáles eran tus anhelos, tus sueños de que cuando fueras grande, qué querías, qué soñabas? No, muy bien. Bueno, antes que nada, yo me vine a los 6 meses de nacida. Mis papás tuvieron que tomar una decisión de regresar a vivir a Matehuala por cuestiones de seguridad. Mi Ok. papá en ese tiempo trabajaba en una empresa que donde le pagaban muy bien, pero recibió varios intentos de asalto y como él es corredor, pues la Sí. logró, la libró. Entonces Ah, mi mamá preocupada por esta situación hablaron, ¿verdad?, en su matrimonio y tomaron la decisión de regresar a Matehuala. En el transcurso de la mudanza, mis abuelitos maternos fueron a apoyar a mi mamá con todo lo de la mudanza. Entonces ya me quedé como que me acostumbré a vivir con mis abuelitos. Y ya de ahí pasaron de 6 meses de nacida a 6 años de edad viviendo con mis abuelitos maternos. Y fue algo muy bonito. En ya. esa etapa fue una etapa muy bonita de mi niñez. Me imagino porque yo sé, porque sé de eso, porque yo fui consentida por abuelos. Yo tenía mis padres
que vivían a un lado de mi casa, sin embargo, yo nada más amanecía y estaba metida con la abuelita, así es que sé lo que tú viviste, esos años de consentir. Las abuelitas somos bien consentidoras. Ahora, Sí. como nos portamos a veces mal con los hijos, ay, bueno, los queremos ahora a los nietos darles todo lo que no le dimos a los hijos, ¿verdad? Qué bonito, me da bastante gusto que pues te hayas sido criada por una abuelita, cuando menos tus primeros años, que son los más importantes en la vida de una persona, los primeros años, porque de ahí parte todo, ¿verdad? Muy bien, Cintia, y bueno, pues me puedes platicar si en ese en esa etapa de tu vida, tú, ¿cómo te sentías? Una niña, bueno, ¿eras una niña extrovertida o introvertida? Creo que me faltó una pregunta. ¿Qué era lo que quería hacer? Sí me dijiste, ¿no, verdad? No, no No, lo. todavía no me has dicho. Ok, Muy bueno, bien. la siguiente pregunta es esa. Si eras niña introvertida y extrovertida, es después de que me contestes qué querías ser de grande. Bueno, después de los 6 años empecé a tener un anhelo muy grande en mi corazón. Mi anhelo no era lograr ser, por ejemplo, maestra, licenciada o astronauta. Mi anhelo más grande era tener una familia donde hubiese amor, unidad, respeto, donde estuviera la seguridad, Ok, como lo estaba viviendo en esa época con mis abuelitos, desde los 6 meses de nacida a los 6 años. En ok. esa época fue una niña extrovertida. Era la niña en el kinder, la que era la banderada, muy participativa, que me ponían en los bailables del día de la mamá o del maestro o del padre. Entonces era una niña muy extrovertida y muy amiguera. Con todo Ajá, el mundo platicaba. sí. ¿Y después de eso? Bueno, después de los 6 años, pues tenía que entrar a la primaria. Sí, Y mis papás, pues ellos ya me querían con ellos, vivir a su sí, lado, ¿verdad? Me querían a su lado. Mi mamá me comenta que mi papá tomaba mucho, pero era porque también él le decía a mi mamá que me extrañaba y que ya me quería tener con él, ¿verdad? Pues soy su hija. sí, Pero ellos toman la decisión de llevarme a vivir con ellos para ponerme allá a estudiar en la primaria, sí. pero uno a la edad de 6 años como niña, pues uno no entiende las ideas de los adultos, porque Ujú, para mí mi papá era mi abuelito y mi sí, mamá era una de las tías mayores, aunque sabía que mis papás también eran mis padres, porque ellos me iban a visitar de mañana a noche. sí. Entonces era algo muy bonito que me fueran a visitar. Cintia, ¿tú eres la mayor de tu familia? Sí, yo soy la mayor de mi familia. Después sigue un hermanito que es el del medio, Rafa. Ajá. Nos llevamos un año y medio aproximadamente y la más Ok. pequeña, Maripaz, que nos Sí. llevamos 5 años de O sea que diferencia. está bien diferente. Yo pensé que Rafa era el mayor, fíjate, por eso tenía esa duda. Qué bueno que me la aclaraste. Tú eres la primera. No, pues me imagino cómo ha de haber estado tu Sí, papá sin su bebé, sin su niña, sin su primera niña. O sea, la ilusión de tener un hijo y luego que esté separado de ustedes. Sí, qué bonito que lo hubieran tenido, te hubieran tenido ellos en esos primeros años, ¿verdad? Pero a veces las circunstancias claro. cambian y tomaron una decisión, me imagino que para ellos muy dura. Y sí, qué tremendo. Yo sé que tu papá es un atleta, yo sé que tu papá es un personaje muy importante. Luego platicas de eso, a ver si hay oportunidad. Pero verdaderamente, sí, pues me imagino, imagínate sin su niña, él encontró una salida falsa, ¿verdad? Definitivamente. Y luego, hermosa. Bueno, pues me voy a vivir a casa de mis padres. ¿Cómo fue que se dio ese momento? Mi tía, que era como mi mamá, un día me dijo, Cintia, vamos a dar un paseo en mi moto. Ella tenía una moto roja, la recuerdo mucho, y era la más feliz cuando iba a esos paseos con ella. Y me dice, vamos a ir a algún lugar. Llegamos a una casa y veo que era de mis padres porque yo la conocía. Sí, Sí, iba de pequeña. Y cuando llego a la casa de mis papás, yo era la más feliz porque ahí estaba mi hermanito Rafa y me puse a sí, jugar con él. Estaba mi hermanita pequeña, tenía yo creo que un año, a lo mucho un año, iba a cumplir el año de nacida. Estaba muy feliz de ver a mis hermanitos porque siempre los extrañaba. Como sí, que en ese momento no comprendía por qué yo tenía que vivir en otra parte y ellos estaban en otro lugar. sí. Y en ese momento recuerdo mucho el sonido de la moto de mi tía y yo
empiezo a ver y ya no estaba en casa. Me asomo a una ventana grande que estaba en la calle, que da a la calle, y me doy cuenta que mi tía se va. Y Ah, desde ese momento me quedé a vivir en casa de mis papás. ya me imagino el trauma. Lloraste, Sí, sí, lloraste. lloré, Te lloré sentiste mucho. abandonada porque realmente, pues eso fue, así fue. Fue la manera que ella encontró de hacerlo, pero sí es un trauma para un niño, imagínate, que sentirte que te dejaron, aunque sea con tus papás, pero pues estabas viviendo con ellos. Ay, qué duro. Y después que te tuviste que hacer a la idea. Sí, después me costó comprender, ¿verdad?, de que ya iba a vivir en mi nuevo hogar. Fue difícil darme cuenta que ya no veía a mi abuelito todos los días, a lo mejor los fines de semana, y me hacía falta su cariño, su protección, y también el ver a todas mis tías, porque mi abuelito tuvo mujeres solamente. Siempre Sí. esperaron el hombre, pero no se dio el hombre. Entonces tenía 7 tías que eran muy consentidoras conmigo. Y todo eso fue cambiando. En mi nuevo hogar, pues realmente el amor no era tan expresivo ahora en mi nuevo hogar, porque los abrazos ya no eran de todos los días. Los abrazos eran cuando era un cumpleaños, pero eran abrazos que no son así como nosotros los sabemos Ajá, dar, sí, de sí. corazón a corazón. Solo Ajá, eran así abrazos por encimita. Así que eso no lo comprendía. Y sí. en ese tiempo me doy cuenta que mi papá tiene un fuerte problema con el alcoholismo, derivado a que yo vivía también con mis abuelitos y pues había violencia intrafamiliar en casa. Ok, Pero más que nada, lo que más me dañó fueron las palabras. Hay sí, una palabra que sí me quedó muy grabada y es no sirves para nada. sí, Y en la primaria y especialmente en secundaria fui la niña de 9 y 10. Casi siempre sacaba el 10 limpiecito y sí. por 3 años consecutivos estuve en el cuadro de honor. Pero a Wow. pesar de que le daban los reconocimientos a mis papás en la junta de padres de familia cada mes, me sentía que no servía para nada. Con los problemas que había en casa por el alcoholismo, empecé a hacerme una niña introvertida, Bien, insegura, con baja autoestima. No aguantaba la voz alta de las personas o las discusiones. Era como que me cerraba escuchaba una discusión y me iba a mi cuarto y me tapaba mis oídos. Era algo que no aguantaba. sí, Todo eso me fue haciendo muy insegura y me sentía que en desconfianza con mis papás, ¿verdad? En entablar una sí, comunicación con ellos. Eso fue lo que me orilló que en secundaria, en bachillerato, fuera una niña muy insegura. sí. Eh, me, ¿Eras temerosa, Cintia? sí era muy ¿Sí ¿Eras temerosa, temerosa? ¿Tenías inclusive miedo? no podía hablar en público, era Ajá, tartamuda, ¿en serio? claro, No, sí, fíjate, y mis te afectó. compañeritos sí me veían como la rara del salón por ser tartamuda. En serio, te hacían Y bullying. claro, y ese bullying sí me afectó también. Hay Sí, un momento que recuerdo mucho de que estaba en la sala de computación, ahí van sí, varios grupos como el A, B y C, nos sí, reuníamos en esa área y el día que tocó estar en la sala de computación, que era un taller, me acuerdo mucho que hay una niña que había repetido año sí. y era un lunes, llevábamos pues el uniforme de gala y mi compañerita notaba que mi papá y mi mamá siempre me dieron todo lo financiero. Yo no Ujú, tengo nada que decir al respecto. sí, sí. Le mandan a hablar a mi maestro de computación a la dirección y en ese momento que nos quedamos solos en el salón, mi compañerita va, me alza de la corbata porque era muy alta y Ay, me quita no. mi dinero. Entonces, ese momento para mí fue muy vergonzoso. Sí, claro, cómo no. ¿Cómo no? Y luego, después de eso, no hizo nada, los maestros no hicieron nada. Tenía temor de hablar Sí, y no podía decirle a mis papás por la situación que estábamos viviendo de violencia. sí, sí, sí. Que dijiste, no, vayan a hacer aquí, vengan a hacer un problema. Claro, Así es que aparte de todo eso, la niña que era feliz ya no estaba siendo tan feliz al regresar con sus padres. Fíjate que a veces que uno piensa que ese es el lugar donde verdaderamente es el hogar, ¿verdad? Y cómo realmente ahí es cuando empiezan los problemas. Y ahora te estaban afectando tu autoestima. Y como dices tú, todo depende de uno como padres. Yo lo platicaba en mi charla, o sea, cómo a veces uno afecta.
sin darse cuenta y bueno, pues se paga una factura después de lo que hicimos con nuestros hijos. Entonces a ti se te bajó la autoestima, ya te hiciste una niña introvertida y ahora con pues ese bullying en la escuela tan tremendo. Y que te aguantaste todo eso en tu vida, te lo guardaste, ¿verdad? Que creo que todavía el recuerdo te hace sentir algo, pues, que no es bueno. Y bueno, en los sucesos que has pasado en tu vida, aparte de esto que me estás platicando, de eso, ¿de qué más, de qué te has levantado? Por ejemplo, de esto, tú, llegó un momento en que pudiste sanar, perdonar, tuviste, cómo has permanecido de pie después de todo lo que te ha sucedido? Y si hay algo más que falta, pues puedes contarlo con confianza. Muy bien, el hecho de estar en depresión Ujú. y que no me di cuenta, iba con el psicólogo, pero ya después me di cuenta y me mandaron al psicólogo, pero no mejoraba. Estaba en una depresión tan fuerte que atenté contra mi vida en varias ocasiones, Ay, porque Dios, sentía que no, nadie me quería. sí. Eso fue algo que me arrepiento mucho de haber hecho, pero en ese momento no tenía la conciencia para ver la vida que es bonita. Qué fue lo que te hiciste? ¿Te tomaste pastillas? ¿Intentaste cortar tus venas? ¿De qué manera lo trataste de hacer? ¿Te quisiste aventar a un auto? ¿O cómo fue los intentos que tuviste de suicidio? Cuando iba con el psicólogo me daba medicamento muy fuerte, que si tú te tomas más de la cuenta puedes quedar ahí. Oh, Y lo traté de hacer con el medicamento del con el psicólogo. medicamento. Tomarte De de nuevo. dormir, sí. Sí. No pasó a mayores, ahora entiendo que Dios tenía un propósito para mi vida. Así es, definitivamente. Como dice tu libro, que ahorita no vamos a hablar de él, para este tiempo nací. Así. Por eso Dios no permitió que te fueras. Muy bien, Cintia. ¿Y qué otras cosas pasaron donde tú tuviste eh, pues esos sucesos que te pasaron donde tú te levantaste de ahí y has permanecido de pie? ¿Qué fue lo que pasó después de eso? ¿Estudiaste? ¿Seguiste adelante? ¿Qué fue lo que pasó después de todos esos sucesos tan tristes? Bueno, pues seguí estudiando, la vida pasó igual. A mis casi 18 años empiezo a sentirme mal, sudoraciones, bochornos y me salen unas bolitas en el cuello. Estaba en animación deportiva, era Ajá, porrista y pensé que por un mal movimiento o algo ya pues se me había inflamado los con ganglios, ganglios. pero el médico no le gustó cómo estaban los ganglios ya muy crecidos, me manda a hacer estudios Sí, como una biopsia y le dan la noticia a mis papás porque yo no la recibí. Y sí, la noticia no era algo bueno, y la noticia pues yo creo que ha sido más difícil que he recibido cuando me di cuenta que era lo que tenía. sí, Y era que tenía un tipo de cáncer, linfoma de Hodgkin. Y ya después de mucho tiempo comprendí que cuando guardamos emociones tan fuertes y no las sacamos, como falta de perdón, tristeza, nos repercute en sí, nuestro físico también. claro, claro, Pero definitivamente. sí. ¿Y te diagnosticaron y te dieron tratamiento? ¿Tus padres no te avisaron qué era lo que tenías? ¿Te empezaron a darte tratamientos y qué era lo que ellos te decían que tenías antes de que tú supieras? Me dijeron que tenía un problema de salud, pero no sabía qué magnitud. Ujú. Para mí la palabra cáncer era muerte, Sí, pero no te lo dijeron, ellos pero fueron yo muy no sabía sabios. en ese momento, ¿no? Sí, Hasta cómo me di cuenta cuando empiezo con mis tratamientos de quimioterapia en un hospital de San Luis. Aquí en Matehuala no hacen esos tratamientos. sí, La primer quimio me fue mal, me sentía mal, con muchas náuseas, mareada. En las siguientes, eh, quimioterapias, empiezo a buscar y ver cómo se llamaba cada medicamento y ahí me doy cuenta que era un Viacop, un tipo de quimioterapia para el linfoma de Hodgkin. Ahí me di cuenta que tenía cáncer. En ese momento yo lloré por dentro ay, te porque no asustaste quería bastante, me y me imagino, ¿no? asusté mucho, pero también no quería que mis papás se dieran cuenta que yo ya estaba enterada Ay, amor. porque sabía que ellos iban a preocupar mucho por mí. Sí, ¿tú crees?
tú haciéndote la fuerte por ellos. Oye, Cinti, ¿y cómo manejaste? ¿No se te caía el pelo? ¿Por qué no te dabas cuenta? ¿No se te cayó el pelo cuando te estaban dando las quimioterapias? En un inicio no se me caía el pelo, ya Ujú. después que me enteré, se me empezó a caer el cabello como por partes Ajá, en mi primer proceso. sí. Ya después tuve una recaída que esa recaída ya tenía el cáncer en el estadio más alto, que era el 4AB. Ay, En Dios. ese tiempo los médicos, nadie quería tomar mi caso. Me decían que ya me habían hecho todo lo posible, la radioterapia, quimioterapia tomada, quimioterapia por vía intravenosa, y hablan con mis padres y les dicen que ya no hay una esperanza para mi vida. Pero en ese momento yo ya conocía de Dios. Ujú, Fue una organización donde me presentaron a Dios fuera de todo marco religioso y sí, desde un inicio yo le dije a Dios, si tú existes, mi Dios, dame una oportunidad de vivir. Quiero descubrir qué es la felicidad. Quiero ser feliz. Cuando acepto a Dios en mi corazón, es como si todo eso que venía guardando de tristeza, de inseguridades, de falta de perdón, se fue. ¿Cómo perdoné a mi papá? Que fue sí. especialmente ese proceso fuerte. Fue una vez que estábamos en tratamiento, bueno, estaba en tratamiento de quimio, pero ahora en Ciudad de México. Ujú, Y allá en Ciudad de México, me acuerdo mucho que mi papá junto con mi mamá se desvelaban de día y de noche. Vomitaba hasta más de 30 veces diarias ay, y mi Dios papá estaba mío. al pendiente de mí cuidándome. No importaba si lo manchaba de vómito, él estaba ahí. Y ahí pude darme cuenta que mis padres me aman, que mi Sí, papá tuvo un fuerte problema con el alcoholismo y no lo dejaba ser como es, ¿verdad? Esa sí, persona amoroso. Pero sí, ahora mi familia se estaba restaurando y es un anhelo que tengo muy grande, que tenía muy grande en ese momento y sí. que se lo dejé y lo puse en manos de Dios. A pesar de que estaba pasando por ese proceso del cáncer, y que estaba muy desgastado mi cuerpo físicamente, en mi interior estaba contenta porque mi familia estaba restaurándose. Ay, en medio de todo, todo lo Sí, fuerte, estabas viendo como un milagro ahí, ¿verdad? Naciendo a claro. través del sufrimiento. Wow, eras como el corderito de Dios, ¿no? Ahí para poder que tus padres pudieran hacer un alto también en su vida. Para esto dices que tu mamá antes de eso ya había conocido también, antes que tú, ella conoció de Dios. Claro, a ella le invitan a esta organización internacional y tenía pocos meses de asistir. En ese tiempo, mi hermano y yo, bueno, mis hermanos y yo nos preguntábamos, ¿y qué le están haciendo a mi mamá en esta organización que llega tan guapa? Porque ella dejó de arreglarse, ella también estaba en una Sí, depresión y ahora depresión. ya se arreglaba. Un día llega con mis hermanos y conmigo y dice, necesito hablar con ustedes. Nos da un abrazo y nos pide perdón por no ser la Ah, mamá que nosotros necesitábamos. sí, Y ese abrazo lo disfruté tanto porque ya, es un abrazo de corazón a corazón, un abrazo que había esperado y anhelado durante mucho tiempo y fue un regalo también que recibí. qué Y lindo. es por eso que ella me invita a esta organización en mi proceso de linfoma y me dice que ahí mi vida va a mejorar, que me van a presentar a alguien que me va a ayudar en este proceso. Cintia, Y ¿me yo decía, permites pues ¿a quién tantito? me van a presentar? ¿Me Sí, permites claro. tantito? Porque pensé que me pasó lo que pasó la otra vez. Permíteme tantito. No me tardo nada, 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 nada. Esta es la segunda vez que me pasa, pero digo, no me va a volver a pasar. Dejé prendida la estufa y me empezó a oler algo así como que se estaba quemando. Adelante. Y después de eso, hermosa, Me quedé de que mi mamá me invita tu a la mamá. organización Sí, a un evento de jóvenes y ahí me presentan a un amigo y era Dios o es Dios, fuera de todo marco religioso. sí. A través de unas palabras lo acepté como mi Señor, como mi Salvador y a partir de ese momento mi vida empezó a cambiar y pude ver las maravillas de Dios. Pude ver Wow. que Dios es real, que es el mismo de ayer, de De hoy hoy y de y de siempre. siempre. Qué lindo, Cintia. Y bueno, aparte de todos estos sucesos, ¿qué sucedió con las quimio? O sea, ¿te dieron, cuántas te dieron? Muy bien, llegó un momento donde los médicos en San Luis Potosí se dan por vencidos de mi caso. Sí. Entonces, por parte de mi papá, ellos hablan delante de mí,
el doctor me dijo, ya no podemos hacer nada por ti. Es mejor que disfrutes tu último tiempo de vida. Oh El my. doctor así me lo dijo en San Luis Potosí. Y God. otro médico también ya no quiso aceptar mi A caso. tus papás no le dijeron nada más a ti. No, iba junto con mis Ibas papás con en tus esta papás. ocasión. Y el Ok. hecho de eso es algo tan fuerte, es Ay, una no. noticia tan fuerte, pero yo no quería llorar delante de mis papás y preocuparlos, porque sé que también ellos estaban sufriendo Por supuesto, por lo sí. que estaba Toda la viviendo, familia, toda la toda la familia. familia, claro. Sí, Y por parte de mi papá, él trabaja para una empresa de gobierno. sí, Mi papá investiga y hay un hospital de altas especialidades de esta empresa en Ciudad de México. sí. Y le dice un familiar, pregunta, porque en ese hospital no atienden a personas del norte, Ajá, solamente personas de Ciudad de México, de Tampico, de Veracruz, de por allá, pero del norte de esta zona me tocaría ir a otro hospital más chiquito en Cadereyta, por ejemplo. sí, Entonces estuvieron muchas personas en oración y pareciera que ya todo estaba por terminado, pero ahí es cuando Dios abre una puerta y así es Dios, sí, de una forma, de manera sobrenatural, sí. me dan la oportunidad y me autorizan de ir a ese hospital a Ciudad de México. Ay, Cuando voy a ese hospital de Ciudad de México, el hematólogo vio mis estudios y dice, es que ya no hay nada que hacer por ti. Dios santo. Otra vez me dice, ya estás Otra en el vez. estadio 4B, ya te hicieron te pusieron los tratamientos que puede haber, yo ya no puedo hacer nada por ti. Sí, Pero en ese momento, él se quedó como viéndome un momento y me hizo una pregunta. Y esa pregunta que me hizo el hematólogo fue, ¿cuál es tu anhelo en tu vida? ¿O qué quisieras alcanzar en la vida? Y yo le dije, quiero casarme y tener hijos. Y me no, dice, pero pequeña, ¿no tienes novio? Y le digo, no, no tengo novio. Y algo pasó en el doctor, en ese hematólogo que aceptó mi caso y me dijo, pero a partir de este momento te vas a quedar hospitalizada y me vas a firmar una responsiva de ujú, que todo lo que te vamos a hacer está autorizado. A partir de ahí me quedé y en menos de un año me hicieron más de 10 cirugías. lo sé. Tenía una herida abierta con pus por 6 meses, pero aún así estaba en constante quimioterapia intravenosa, tomada y constantemente en quimioterapia. ¿Cómo Hubo- aguantaste, Cintia? no lo Dios sé, mío, en mí yo no sé cómo pude aguantar. Dios santo. Llegó un momento donde ya no podía pararme, mi mamá me tenía que llevar al baño, que bañarme. Se me cayó mi cabello muchas veces y fue algo muy duro, Sí, cómo no, pero con 18 años, wow. pero yo le pedía mucho a Dios que me diera una oportunidad de vida, que si era su voluntad me diera una oportunidad de vida, que quería vivir. Y estuvimos en mucha oración y cuando los médicos me dicen, Cintia, te vamos a hacer un nuevo estudio, pero ya no podemos darte más quimio. Tu cuerpo ya no Ya aguanta no la, ya quimioterapia. no la, ya la rechazo. Ya era Ya mejor, demasiado. ya era mucho, vomitaba, se me deshizo mi flora intestinal, hasta el agua la vomitaba. Ay, Dios mío. Entonces me mandan a hacer un estudio en Ciudad de México, que es un PED o un TAC. Ujú. Y allá en Ciudad de México me pasó algo muy extraño que cuando llego a hacerme el estudio, porque esos estudios son muy controlados, Sí, por llego a supuesto, hacer son el costosísimos. estudio y se hace todo con mucha anticipación. Mm. Eh, Pasó una hora, pasaron 2 horas y no, y se me atrasaba mi cita. Y Sí, vamos y preguntamos qué estaba pasando. Iba junto con mis papás y nos sí. dicen que la máquina o el aparato se descompuso en ese día, en esa mañana. Ay, No saben Dios qué pasó, pero se santo. descompuso el aparato. Y nos regresamos a Matehuala, pero ellos nos dan una nueva cita. Y Ajá, regreso a Matehuala para regresar a una nueva cita, pero sí, ya no tenía quimio en ese momento. sí. El hematólogo me dice, vamos a darle la última quimioterapia ahora que venga a sus estudios. Y bueno, ¿qué le puedo decir? Que Dios no se equivoca, en Dios no hay casualidades. Así es. En ese trayecto que me vine a Matehuala, yo estaba reposando en la sala en mi casa, que es su casa. Ahí Ajá. estaba pues agarrando fuerza y en eso llega una persona que es un servidor de Dios de esta organización internacional. Llega,
toca el timbre y le dice a mis papás, vengo a hacer una petición por Cintia, una oración por Cintia. Pero lo más sorprendente es que desde hace tiempo tenía el anhelo de que él orara por mí. Mira, ese te Pero hizo en, pero en realidad. ese tiempo él fue y Sí, pidió por mí. Y fue una oración que no voy a olvidar porque cuando él oró por mí, impuso sus manos y declaró sanidad, vi una luz muy grande, una luz muy resplandeciente que todavía abriendo mis ojos podía ver todavía una luz, sentía que me había quedado ciega o algo de verdad. sí. Y en ese momento, cuando abrí mis ojos, empecé a llorar y le dije a mis papás, estoy sana, es que estoy sana, papá, mamá, yo ya estoy sana, mamá. Yo creo que mis papás se me han de ver quedando viendo y Cintia, ¿qué Ay, te han tiene? hecho, ay, mi hija linda. Sí, Pero yo les decía, es que ya estoy sana. Algo en mi interior me hacía saber que estaba sana. No, no lo puedo explicar qué fue, pero no tenía duda de que estaba sana. Cuando me voy a hacer el estudio, tenía claustrofobia y dura mucho tiempo. Y yo estaba pidiéndole a Dios que me quitara todo de claustrofobia. Ya sí. regresé al estudio y en ese estudio, durante ese proceso, yo le daba gracias Dios porque yo sé que tú me has sanado, gracias Dios porque yo sé que soy sana. Y era gratitud a Dios porque algo en mi interior sabía que yo ya estaba bien. Así, Cuando voy al hospital a que me hicieran la última quimioterapia, al otro día fue un 21 de marzo del 2012, nunca se me va a olvidar esa fecha. Llega el hematólogo junto con otros médicos y me dice, necesitamos hablar contigo, darte los resultados de los estudios. Me dice el hematólogo, te tengo una noticia buena y una mala. ¿Cuál quieres que te diga primero? Yo le dije la buena porque yo buena. no quiero una noticia mala. Y me dice el doctor, eh, no sabemos qué fue lo que pasó, Cintia, pero ya no tienes cáncer. Dios santo. En ese momento lloré por primera vez de felicidad. También puedes llorar de felicidad. Qué tremendo milagro. Que ya te estén diciendo ellos clínicamente. Sí, no sabemos qué pasó, pero ya no tienes nada. No hay cáncer. Me enseñan los estudios y había como diferentes colores donde se veía el cáncer, en qué grado, los anteriores. Estos nuevos resultados No estaba tenía nada. todo normal, no Oye, tenía Cintia, cáncer. y bueno, ya me imagino que lloraste de felicidad y todo bien contento, pero la mala te la dieron ahí mismo. Claro, la mala era que tenía que hacerme un trasplante de médula ósea para evitar que hubiera una recaída. Dios santo. Como ya mi cuerpo estaba muy desgastado por Sí, las quimios, pero mi hermano es bien bonito, ¿por qué? Porque digo de mi hermano Rafa, él sabía que sí. yo tenía un anhelo muy grande y el anhelo que tenía era ir a un campamento de jóvenes en Costa Rica, a un Ajá, campamento internacional. Y mi hermano pidió autorización en ese año a mi hematólogo para ir a Costa Rica. Y cuando fue al campamento en Costa Rica, yo quedé como en shock, como traumada sí. por todo el proceso que llevé. Ahí recibí mi Te quedan sanidad. 5 minutos a ver si terminamos esta parte. Yo creo que nos vamos a ir con una segunda parte porque tienes mucho que contar todavía. Pero bueno, en 5 minutos para terminar con esta área, que es súper importantísima. Sí. Claro, en ese momento fue a Costa Rica al campamento, recibí sanidad, escuché el testimonio de Julio, un compañero que su Ajá. mamá pasó por un proceso, me llegó tanto y Dios me dio sanidad. ¿Y ya no Eh, necesitaste el trasplante de la médula? y regresando del campamento de Costa Rica, voy a mi cita a México y el hematólogo me dice que ya no ocupo el trasplante de médula ósea. Fue ¡Wow! algo ¡Qué maravilloso. casualidad! ¿No? ¡Qué casualidad! Para mí esas son diosidades, ¿verdad? Realmente, ahí Ujú. estaba el milagro, el que tú primero lo proclamaste por medio de esa persona que oró por ti, que tú lo creíste, lo sentiste y el Señor lo hizo, ¿verdad? Lo cumplió. Y ahora con ese viaje a Costa Rica y lo de la médula ósea, que es tremendísimo. ¡Wow! ¡Qué tremendo, Cintia! ¡Qué tremendo milagro! Y eso fue como se dio mi sanidad y como me di cuenta que ya era sana. ¿Cómo no creer Totalmente. en Dios? Uy, no, qué tremendo testimonio, de verdad, que mira, para este tiempo naciste, para poder platicarnos
exactamente de que Dios te dejó con vida porque tiene planes y propósitos para ti y muy hermoso porque todavía no terminamos, ¿verdad? Porque realmente Cintia ha recibido muchos regalos de Dios, así como su sanidad. ¿Quiénes te ayudaron a levantarte de esas caídas después de que saliste de todo eso, Cintia? Principalmente Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Él fue el que me dio, el que le dio sentido a mi vida, el que me dio propósito y sé que la felicidad sí está a mi alcance en Él. Así es, definitivamente. Oye, Cinti, y bueno, después de haber sido resiliente, bueno, han sido muchos éxitos, pero yo creo que esto ya no lo vamos a alcanzar a, a compartir porque ya nos quedan 3 minutos, pero ¿qué nos puedes compartir aparte de esto, y ya vamos a hacer una segunda parte para que nos cuentes acerca de lo que ha sucedido, los éxitos que has tenido en tu vida familiar, en tu vida, los negocios, ¿verdad? Porque ustedes ahora, bueno, siempre has sido una muchacha de negocios, pero ahora que sucedió lo de el milagro también de que nos vas a contar en un momentito más, entonces realmente para todos los que nos escuchan, que verdaderamente sabemos que Dios sana, que Dios libera, que liberó perdón para tus padres y que también se dio ese milagro, porque ciertamente, como tú lo decías, a veces nosotros almacenamos falta de perdón y eso provoca que Claro, nosotros resurjan cosas cancerígenas, ¿verdad? Yo claro. lo hice con mi marido antes de irse. Le hice que pidiera perdón a todo mundo, hasta a mí, le digo, inclúyeme. Le hice una lista larguísima de personas porque a veces decimos, no, yo no tengo nada, él me decía, yo no tengo nada con ellos, pero verdad que sí, a uno almacena, eso es a nivel de alma. Entonces, Ujú. realmente a nivel de alma, a veces estamos atados, ¿verdad? A falta de perdón con personas que nos hirieron en nuestra niñez, en nuestra adolescencia. Y mucho de eso son nuestros padres, ¿verdad? Que porque son con los que hemos convivido más tiempo. Entonces, eso que te pasó a ti, de que tu papá por su situación empezaste a ser ofendida, ¿verdad? Entonces, realmente lo de la escuela, el maltrato psicológico que tuviste en la escuela, y ahí se va uno llevando cositas y cositas. Te digo que Dios me dio a mí la oportunidad de poder hacer una lista y le empecé a decir, porque él decía que no, no, no. Yo no tengo ningún resentimiento. Yo ya perdoné a mi papá que no me reconoció, ya perdoné a mi mamá que me fue a dejar con mi abuela, ya perdoné a mi abuela que me golpeaba tanto, pero yo le decía, a nivel de alma, amor, a nivel del alma, vamos a hacer esta tarea, le decía yo, y vas a perdonar. Y le empecé a hacer una lista. De todos, de todos, de todos, te digo, incluyéndome a mí, a los de su trabajo, los que yo me acordaba. Pero bueno, continuamos en la segunda parte, de esto, pero qué hermoso testimonio. Entonces, en un momento más, continuamos con la segunda parte. Gracias, Claro, hermosa. Lidia. Nos vemos ahorita en la segunda Nos parte. vemos. Bye, bye.